Leía yo esta nota en la mañana que me parece que vale la pena echarle un ojo porque aquí hemos estado analizando tantos fuentes occidentales en las últimas horas sobre los bombardeos ucranianos, o mejor dicho, de la OTAN, por supuesto, en territorio ruso. Pero también vale la pena ver del otro lado del frente qué es lo que está pasando. Y a mí me parece muy interesante esta nota que les voy a mostrar porque nos habla acerca de esta realidad que es la que no nos están tampoco contando los medios de comunicación en estos momentos, pero que está ahí y que además ya varias fuentes están confirmando lo que me parece que es algo inevitable, que se veía venir. Una realidad pues que muchos ya veíamos que era seguro, que era cuestión de tiempo, pero pues algo inevitable. Nos estamos enfrentando ya a un avance imparable de las fuerzas rusas que no tienen un alto temporal, no tienen quien nos frene en Zaporizhia. Y se ha metido un balazo en el pie realmente Zelensky, porque lo que está pasando hoy en Zaporizhia es una señal de que Ucrania está colapsando desde dentro, a pesar de que está dividiendo a sus fuerzas en otros flancos. Las fuerzas rusas pues han logrado una ventaja estratégica muy importante porque, claro, no hay defensas en estos momentos hacia el interior de Ucrania. Están muy ocupados en estos ataques de desgaste en objetivos de suelo ruso. Y lo peor, yo creo que es importante hablarlo para Kiev, es que parece que no hay ya forma de revertirlo, ya es un punto de no retorno. Y este desequilibrio de poder, el hueco, el vacío que dejaron en Kamenskoye, también en Orekovo, a favor del ejército ruso, es insostenible. En la estridencia de los ataques, de los ataques ucranianos que vimos este fin de semana, por supuesto que son bastante impactantes, pero poco se ha dedicado los medios tradicionales de información a difundir qué es lo que sigue pasando del otro lado del campo de batalla, porque la guerra en Ucrania continúa, los avances siguen, los ataques siguen, pero ya nadie habla de eso. Parece que se está logrando el objetivo mediático de centrar este debate o esta guerra de información solamente en estas estridencias, pero al final quien está siendo perjudicado es el pueblo ucraniano. Y miren, lo digo de verdad porque así es. En el punto en el que vemos, porque ya vimos este fin de semana cómo después de los ataques que la OTAN lanza en suelo ruso, hay una respuesta del lado precisamente del Kremlin, una respuesta que no gustó muchísimo, que digamos en el lado ucraniano ni occidental, después de todos los ataques que vimos la semana pasada en objetivos civiles rusos, en zonas residenciales, en parques, en hospitales, en distintas zonas de la frontera rusa. Lamentablemente, Rusia lanza un ataque que también termina impactando zonas civiles ucranianas. Es una guerra en donde parece que la paciencia se acabó y quienes más sufren siempre en esto, pues son lamentablemente los civiles de ambos lados. Ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Kharkov. Al menos una veintena de personas resultaron heridas por el bombardeo que afectó edificios residenciales y casi la mitad de ellas fueron hospitalizadas. Alrededor de las 23 horas, el enemigo llevó a cabo un ataque táctico con aviones. Era un Su-34. Toda la ciudad oyó varias explosiones. Se trata de una zona de edificios de varios pisos, un barrio residencial de Kharkov. Como pueden ver, aquí no hay militares. Esto es terrorismo real. Quiero decir que cada día y cada noche, Kharkov es objeto de ataques. Kharkov, la segunda ciudad del país, está ubicada en el noreste, muy cerca de la frontera con Rusia. Antes de la guerra tenía 1.400.000 habitantes. Pues sí, lamentablemente ya estamos viendo que todo esto que ahora están definiendo los ucranianos aquí en Kharkov, lamentablemente víctimas inocentes civiles, que dice esto es terrorismo puro porque aquí no hay zonas militares,
Es lo mismo que ha estado viviendo Rusia por los últimos 2 meses en estas zonas residenciales, porque Ucrania ha encontrado una manera muy efectiva, o el régimen de Zelensky, de generar terror en Rusia. Saben que muchas de estas zonas militares están fuertemente protegidas y están lanzando este tipo de ataques de guerras asimétricas a zonas precisamente que no están tan protegidas. Ya regresando un poco a lo que ahora está pasando en Zaporizhia, que me parece gravísimo porque no sabemos cómo Ucrania va a poder resistir este embate, cuánto tiempo más va a poder soportar antes de que pues sus escasas, muy escasas líneas de defensa se derrumben. Miren, por ejemplo, ya estamos viendo en esta nota que les comentaba yo cómo el avance ruso precisamente en Zaporizhia no es algo que se pueda evitar hasta ya a este punto. En los últimos meses hemos hablado muchísimo sobre cómo las fuerzas rusas han ido consolidando posiciones en diferentes frentes, desde Lugansk hasta Donetsk, hasta que finalmente los rodeados. Ya están totalmente rodeadas las escasas defensas ucranianas que quedaban en la zona. Y eso es lo que realmente preocupa, que es la concentración de tropas y equipo pesado en varias zonas estratégicas y que Ucrania no tiene ya los recursos para defender esto. Y no se trata solamente de material bélico, hay que decirlo. Ya los analistas hablan de una grave falta de mano de obra entrenada en las filas ucranianas. No tienen, todo se lo han llevado a Kursk y a estas incursiones. La prioridad del ejército ucraniano en estos momentos no es defender su país, es hacer estos ataques de estridencia. Y cada día que pasa, pues las Fuerzas Armadas ucranianas pierden soldados, pierden obuses, pierden tanques de guerra, pierden vehículos, pierden municiones que no pueden reemplazar con la misma rapidez con las que los pierden, hay que decirlo, porque esto me parece que es algo que tal vez no se menciona con frecuencia, pero es real. Ya muchísimos reportes han hablado de cómo, por ejemplo, miren, tan solo en Lugansk, estaba yo leyendo esto precisamente hace un momento, y me pareció una cifra que es impactante. El 60% de los asentamientos que hay en Makeyevka ya están bajo el control ruso. Es decir, una de las líneas defensivas que son, pues podríamos decirlo, claves de Ucrania, pues están derrumbando precisamente ante los ojos de la OTAN. Y la pregunta más importante aquí es, ¿cómo va a responder Zelensky a este tipo de pérdidas? ¿Tiene realmente la capacidad de mantener esas posiciones que todavía hasta estas horas sigue controlando Ucrania, pero ya es cuestión de tiempo porque están completamente rodeadas en las escasas zonas que quedan en Zaporizhia? Y lo más preocupante es que mientras las fuerzas rusas sigan avanzando, pues Ucrania sigue destruyendo su propio equipo de élite en estos intentos desesperados por detener lo que parece que es una marea imparable ya en su propio suelo. Hablamos de unidades de reserva que fueron entrenadas durante meses y que están siendo lanzadas como tropas kamikazes al frente para intentar invadir Rusia sin la infraestructura adecuada, y a los pocos que están dejando en suelo ucraniano les ordenan sostener sus posiciones, pero sin herramientas, sin material militar adecuado para esta tarea. Y ya los resultados pues son devastadores. No solamente están perdiendo militares, no solamente están perdiendo soldados, también están perdiendo cualquier esperanza de una victoria rápida. Y miren, ya quedan muy pocos mercenarios en suelo ucraniano. Y todos estos mercenarios o soldados de élite encubiertos de la OTAN, como los querramos llamar, no están realmente ya en Ucrania. Están en el frente en Kursk porque la prioridad es defender ese pequeño nodo que es estratégico para el gas occidental, porque desde ahí se rebombea el poco gas que sigue llegando a Europa. Y lo peor es que Europa se ha vuelto rehén de un grupo de tropas de élite extranjera, los GOF, ya hablamos de eso, los GOF, hablamos de eso en una ocasión, porque ellos tienen el control de la llave del gas que finalmente surte a los europeos. Entonces, por el otro lado, mientras que Ucrania está perdiendo todavía más soldados, la capacidad que tienen de resistir pues ya es mínima, ya se reduce a nada. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos datos recientes que hoy estamos viendo
sobre el avance ruso. Por eso a mí esta nota me parece muy importante leerla, porque según varios informes no oficiales, pero me parece que es de lo más confiable que tenemos en estos momentos, los canales de Telegram de ambos lados, que son tanto los rusos como los ucranianos, que son los que informan los hechos que están viviendo. No es una fuente periodística, pero es una fuente militar real, porque están viviendo la información en el campo de batalla. Y ambos coinciden en algo, en que las tropas armadas rusas están rodeando precisamente las posiciones de Lugansk, coinciden en que están avanzando hacia el noreste, coinciden también ambas fuentes en que están consolidando su control sobre Makeyevka. Por ejemplo, en Torez las tropas rusas ya han logrado avances desastrosos para Ucrania, se han acercado peligrosamente a la zona industrial de Torez, y todo esto pues les va a permitir tener el control estratégico sobre recursos claves. No estamos ya hablando de los avances simbólicos. Estos movimientos tienen un impacto poderosísimo en la capacidad de Ucrania para sostenerse en el conflicto. Es impactante cómo apenas hace unos días o semanas, digamos que la prioridad de Ucrania no era más que retomar el control de la planta eléctrica de Zaporizhia, porque el invierno se viene y sabe que sin eso están perdidos. Ahora están perdiendo el control de Zaporizhia por completo, no solamente de su planta eléctrica. Entonces, si volteamos hacia la dirección de Donetsk, vemos cómo el desastre para las tropas ucranianas es igual de grave. Las tropas rusas están lanzando una ofensiva hacia el sur de Selidovo, y eso ya está poniendo en peligro el control ucraniano precisamente sobre zonas como Krutoy Yar. Y mientras esto está pasando, también esto me parece importante, este dato. En la otra dirección, en Kurakovo, los rusos ya han avanzado hacia el centro de la ciudad y han tomado el control de áreas claves, incluyendo instalaciones eléctricas, y hay que considerar que el invierno está pronto a llegar, y esto pues ya es bastante preocupante, porque hablamos de puntos de abastecimiento, y esto es lo que muchos analistas ya habían estado advirtiendo por mucho tiempo, que Rusia está tomando el control de las arterias logísticas más poderosas de Ucrania, y eso pues hace todavía más difícil que Kiev mantenga cualquier tipo, digamos, de resistencia efectiva. Y un dato muy importante, fíjense, que no se puede ignorar, es la forma en la que Rusia está utilizando su superioridad en artillería y sus misiles de largo alcance que ha dejado en Ucrania. Me parece que tal vez la esperanza, quiero pensar, la esperanza que Zelensky tenía en algún punto era que al incursionar en Kursk tal vez podría hacer retroceder a las fuerzas rusas que estaban en territorio ucraniano, pero no lo han hecho. Han dejado ahí pues sus frentes, y ahora con más razón, cuando ven que han dejado desprotegido Ucrania, sus flancos más importantes, y están desgastando las posiciones ucranianas de una forma más acelerada. No solamente se trata ya de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, el ejército ruso está usando su ventaja tecnológica para debilitar las defensas ucranianas desde la distancia, y ya con esto pues estamos viendo cómo está obligando a las tropas de Kiev a retirarse constantemente o a trincherarse, porque la prioridad en estos momentos está en Kursk. La estridencia está en esos ataques a suelo ruso, no en la defensa de su territorio, y eso es poderosamente grave, porque este tipo de tácticas están desgastando mucho psicológicamente a las tropas ucranianas que quedan para defender su suelo, su territorio, que ven cómo cada día que pasa pierden terreno, no pueden hacer nada porque no tienen armas necesarias para frenar eso, no tienen gente suficiente, y uno de los frentes más críticos hasta este momento definitivamente es Zaporizhia. Zaporizhia, porque las tropas rusas están presionando de manera contundente, saben que el invierno se viene, ya estamos a nada, y han logrado estos avances en las últimas semanas, y muchos analistas coinciden en que si las fuerzas rusas logran romper las defensas ucranianas aquí, pues va a ser el principio del fin para Kiev en toda esta región, porque no me parece que sea una exageración. Yo coincido con esto. Miren, ya los datos hablan de cómo Rusia está consolidando precisamente sus posiciones. Nos han mostrado también cómo en torno a todo Zaporizhia, si logran tomar el control total de la región ucraniana, pues van a perder una de sus principales líneas de suministro.
Y en ese punto ya muchos están cuestionando qué puede hacer Occidente. Estados Unidos y la OTAN ya han prometido apoyo a Ucrania, pero la realidad es que su prioridad no es en estos momentos la defensa del territorio ucraniano, sino la estridencia de estos ataques en curso, que son poderosos, que son impactantes, pero que no frenan el avance, y eso hay que decirlo, de lo que está sucediendo en el frente de guerra. No es que haya dos frentes de guerra, no nos confundamos con esto, porque es una masacre lo que estamos viendo aquí. Estos paquetes de ayuda militar que han llegado a Kiev no son suficientes para contrarrestar la ventaja tecnológica y numérica de las fuerzas rusas, y menos cuando no llega a la defensa ucraniana, sino que llega precisamente a Kursk. Todo lo mejor que la OTAN le había dado a Ucrania se fue para Kursk. Aunque Washington ha enviado miles de millones de dólares en equipo militar, aunque vemos cómo Reino Unido y Europa acaban de aprobar esta iniciativa en el Parlamento precisamente para usar las armas occidentales para atacar objetivos rusos, pues volvemos a este punto en donde todo lo que se está dando es para intentar desestabilizar a Rusia, no para frenar los avances ni para la defensa de la soberanía ucraniana. Hay que cuidar esto, porque no es que les interese Ucrania. Y ya eso nos queda claro con las estrategias de la semana pasada, porque aquí hay algo que nadie puede ya ignorar ni tampoco negar. No importa cuántas armas reciba Ucrania, si no tiene las tropas entrenadas para usar esas armas de manera efectiva, ese equipo es prácticamente inútil. Y si el avance ruso en Zaporizhia sigue al ritmo que va, Ucrania va a enfrentarse a una derrota estratégica en las próximas semanas que va a cambiar por completo el curso del conflicto, sobre todo, repito, porque el invierno se viene y porque ya no se trata de si Ucrania puede recuperar territorio. Ya hablamos de si puede mantener lo poco que le queda, y eso es algo que el gobierno de Zelensky tiene que priorizar. Porque ya varios periodistas están sugiriendo que Kiev debería empezar a considerar seriamente la posibilidad de negociar con Moscú. Y esto es algo que hasta ahora Zelensky ha rechazado rotundamente en la práctica. Con la situación que ahora tienen en el terreno, que está empeorando día a día, esa es la realidad. Repito, hablamos mucho de Kursk, hablamos de lo que está pasando impactante en los ataques a objetivos rusos, pero se ha dejado de hablar de los avances del frente de guerra. Y no es que no haya avances, no es que esa guerra se haya terminado. Al contrario, está en uno de sus puntos más crueles. Y las opciones para Zelensky ya se están agotando. Cuanto más pase el tiempo, y esta es una realidad que supongo que él lo sabe, y él se tarde más en llegar a la mesa de negociación, su situación no está mejorando. Cada vez son más los terrenos que está tomando Rusia y cada vez son menos los puntos de control que tiene en Kursk el ejército encubierto de la OTAN a través de Ucrania. Las condiciones que va a tener que aceptar Zelensky en un mes no son las mismas que aceptaría hoy, van a ser peores. Y aquí no estamos hablando de una derrota simbólica, estamos hablando de la posible pérdida de regiones completas. Ya estaríamos hablando, imagínense, de Zaporizhia por completo, algo que pues va a llevar a Ucrania a una crisis todavía mayor, porque es muy importante decirlo, mientras las fuerzas rusas avanzan en Zaporizhia, también hay otros informes que dicen que las reservas ucranianas están siendo movilizadas a Kursk, no a Zaporizhia. Entonces, yo como ucraniano, si fuera ucraniano, me sentiría muy decepcionado sabiendo que los nuevos reservistas no están siendo enviados a la defensa de mi territorio, porque esto todavía debilita más la capacidad que tienen de defender sus regiones, que de por sí es muy crítica. En otra forma de decirlo, pues, el ejército ucraniano pues está estirando sus recursos hasta el límite, pero no para la defensa de su territorio. Y esto solamente está jugando al final del día a favor del avance de las tropas rusas, que no hay quien los pare. Y yo creo que es algo de lo que los medios tradicionales de información no nos han dicho. En las últimas 2 semanas no hay noticias, no hay ninguna noticia sobre qué está pasando en el frente ucraniano. Y de que están pasando cosas, están pasando demasiadas cosas. Israel ha desatado un verdadero infierno en el Líbano.
la más feroz. Por cierto, este es el peor ataque que se haya visto de Israel en más de una década. Hablamos desde el 2006 que no se había visto algo cercanamente similar. En cuestión de horas, el cielo libanés se cubrió de fuego por completo, aviones israelíes, explosiones. Más de 300 objetivos fueron arrasados en las últimas horas. ¿Cuál es el saldo de esta nueva masacre? Cientos de muertos, miles de heridos, niños entre los muertos, mujeres, entre ellos ya hay varias víctimas, en su mayoría, otra vez la misma historia, civiles, y más de 1,000 heridos. Las fuerzas de defensa israelí lamentablemente no se detienen, se está repitiendo lo mismo que en Gaza y dicen que este es solamente el principio, que el Líbano ha acabado su propia tumba y no hay un país del mundo en estos momentos que lo esté condenando, frenando. Aquí no está la OTAN, aquí se fueron de vacaciones los valores occidentales, la democracia y los derechos humanos voltean para otro lado y la pregunta que todos se hacen es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Israel esta vez? Con el apoyo de Occidente, por supuesto, y más importante aún, o con la complacencia o el silencio, que también es complicidad. ¿Cómo va a responder el mundo entero ante esta escalada tan brutal? Miren lo que pasó, de veras son imágenes lamentables. Cientos de personas murieron y miles resultaron heridas el lunes en Líbano debido a una andanada de bombardeos israelíes. Según el Ministerio de Salud del país, entre las víctimas hay una veintena de niños, además de mujeres y socorristas. El gobierno libanés denunció un plan de destrucción por parte de Israel contra su país y llamó a la ONU y a los países influyentes a disuadir al gobierno israelí. La continua agresión israelí contra Líbano es una guerra de exterminio en todos los sentidos de la palabra y un plan destructivo destinado a destruir pueblos y ciudades libaneses y eliminar zonas verdes. Más temprano, habitantes de Beirut y de varias regiones recibieron mensajes de parte de Israel ordenándoles evacuar. Parece que de momento no habrá soluciones diplomáticas ni políticas. Es evidente que las cosas van hacia una escalada militar. Israel no quiere retroceder ni detener la guerra en Gaza, porque Hezbollah ha puesto una condición. Pondrá fin a sus acciones en el sur si termina la guerra en Gaza. Según el ejército israelí, sus fuerzas golpearon el lunes unos 800 objetivos del movimiento islamista Hezbollah en Líbano. Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas, situadas dentro y junto a los edificios de las zonas utilizadas por Hezbollah con fines militares, como las usadas para almacenar armas, que se alejen inmediatamente del peligro por su propia seguridad. Por su parte, Hezbollah anunció que lanzó en respuesta cohetes contra 3 objetivos en el norte de Israel. No pensamos que llegaría hasta aquí. ¿Quién lo espera? ¿Quién lo quiere? Nadie, y menos nosotros. Es duro, muy duro. No es fácil. ¿Quién sabe lo que pasará? Con la ayuda de Dios, quizá mejore. Hezbollah, poderoso actor político y militar en Líbano, abrió un frente en la frontera con Israel hace casi un año, tras el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, en apoyo a su aliado islamista Hamas, que está en el poder en ese territorio palestino. Los intercambios de artillería se multiplicaron desde la ola de explosiones la semana pasada de víperes y walkie-talkies utilizados por miembros de Hezbollah, atribuidas a Israel, que dejaron 39 muertos y casi 3.000 heridos en bastiones de la milicia en Líbano. Frente a la escalada, países como Estados Unidos y China exhortaron a sus ciudadanos a abandonar Líbano. Y la coordinadora especial de Naciones Unidas para ese país advirtió que la región está al borde de una catástrofe inminente. Y pues ya se imaginarán que con esto la tensión entre Israel y Líbano ya está llegando a un punto de no retorno. Ya Líbano dijo que están en una guerra abierta con Israel, se habla de un posible conflicto regional, pero lo que está claro es que ya no se trata solamente de ataques quirúrgicos, no se trata de objetivos focalizados. Hay niños muertos, hay mujeres muertos,
Hay miles de heridos. Las imágenes de destrucción que vieron ustedes en el inicio de este podcast son reales, son de hace unas horas. Destrucción masiva en todas estas ciudades libanesas. Otra vez Israel haciendo de las suyas, como en Gaza, sembrando el terror en los pueblos, en las calles, familias asesinadas, niños que en estos momentos ya no están con nosotros. Y esto pues nos está haciendo reflexionar que no hay quien los pare, no hay quien los toque. Y ya Medio Oriente nuevamente está entrando en un caos total. No es que no tenga Israel derecho a defenderse, pero estos niños también tienen derecho a vivir. Y esta es una ofensiva brutal. Es un grupo militante respondiendo, pero hay miles de civiles atrapando en medio de este conflicto. Y pensemos por un momento, si estas imágenes correspondieran a un ataque ruso en Ucrania, ¿cómo estaría reaccionando Occidente? ¿Cuántos actores no estarían saliendo en la propia ONU y en el Consejo de Seguridad de la ONU a pedir una sanción implacable para Rusia? ¿Por qué el mundo calla frente a esto? Repito, hay niños y mujeres muertos ya en menos de unas horas que no alcanzaron a vivir este lunes. Todas las escuelas, por cierto, en Líbano ya están cerradas. El Ministerio de Salud del Líbano ya confirmó también lo que muchos lamentablemente temíamos, que la cifra de muertos sigue aumentando, que ya son más de 274 personas hasta este momento, incluidos 21 niños libaneses que no tenían la culpa de nada. 21 niños libaneses asesinados en solo unas horas. Es un número que duele, pero que no parece suficiente para detener la maquinaria militar israelí, mientras los ataques continúan y ya estamos viendo a la maquinaria de asesinos de niños actuar de nuevo. Por cierto, hablando de asesinos de niños, hoy se rindió un homenaje a todos los niños asesinados por el ejército israelí en Palestina. Un homenaje a los más de 15.000 niños y niñas muertos en la Franja de Gaza. La instalación Eco de la Inocencia Perdida en la ciudad de Doha usó más de 15.000 osos de peluche para recordar a las infancias perdidas en la ofensiva militar de Israel contra el movimiento islamista Hamás desde que inició la guerra hace casi un año. Los osos usan una camiseta negra en la que se lee: no soy un número, soy humano, con una identidad, con una patria, yo soy Palestina. Eco de la Inocencia Perdida es una instalación artística que consiste en 15.000 esculturas. Estas esculturas son simplemente el reflejo de los gritos y los llantos de los niños que murieron en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, que no son solo números. Son seres humanos que tienen identidades, que tienen una patria llamada Palestina. El artista relata que la idea de la instalación ocurrió cuando vio la foto de una niña en Gaza que había perdido a su familia y sostenía un oso de peluche en sus brazos. Creo que solo de verlo, en lugar de solo ver números todo el tiempo, verlo visualmente, creo que el arte es increíble. Ver cómo es y cuántos niños, cuántas personas han perdido la vida. Es inexplicable. Honestamente, la razón por la que estoy aquí es porque la iniciativa me llamó la atención. Es preciosa. Cuando conocí la historia detrás de la iniciativa, me sentí motivado para participar y estar entre las personas que contribuyen. Y si Allah quiere, podamos ayudar a nuestros hermanos. Las esculturas serán vendidas y el 100% de las ganancias serán donadas a beneficio de niños en Gaza. Desde que inició la guerra el 7 de octubre, más de 41.000 palestinos han muerto en Gaza durante la ofensiva militar israelí, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás, datos considerados fiables por la ONU. Mientras del lado israelí, 1.205 personas murieron en el ataque sorpresivo de Hamás al sur de Israel y 97 personas siguen cautivas en el territorio, de los cuales 33 ya fueron declarados muertos por el ejército israelí. Es demasiado impactante pensar que cada uno de estos ositos representa a un niño asesinado y ver esos 15.000 osos de peluche ahí, pensar que son 15.000 cadáveres de niños palestinos que no están con nosotros. Por supuesto que cualquier vida es invaluable, pero las vidas de los niños y las niñas deberían de ser algo que el mundo proteja, más allá de su color de piel, de su patria, de su religión. Los niños no se tocan, excepto cuando se trata de Israel, claro. Hezbollah, lamentablemente, no está ayudando a que este conflicto
baje o desescale. Según muchos informes de inteligencia israelí, el grupo chiita de Hezbollah tenía planeado lanzar ataques aéreos inminentes contra el territorio israelí, y eso es lo que Israel ha usado ya como un pretexto para desatar esta nueva oleada de bombardeos, en donde, repito, en unas horas murieron 21 niños libaneses, que se suman a la larga lista de niños asesinados en Palestina, en donde hay al menos 15,000. Y aquí es donde las cosas ya se están complicando, porque ¿cuántas veces hemos escuchado estas justificaciones absurdas antes de un genocidio de este tipo, en donde el patrón otra vez se repite? Y el resultado siempre es el mismo: ciudades destruidas, miles de vidas rotas, ninguna solución real a la vista. Y no se trata solamente de ataques. Los desplazamientos masivos son la otra cara de esta moneda sangrienta. Hace unos momentos veíamos las declaraciones de un representante de la CFDI pidiéndoles del lado de Israel a los palestinos que dejen sus casas, que todas las zonas en donde hay armas de Hezbollah o están cerca de armas de Hezbollah en esas casas. ¿Cómo vas a saber si tu vecino qué tiene adentro? Es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Suena más bien como una excusa para aniquilar ciudades enteras, desplazamientos y, por supuesto, también apropiarse de esos territorios, como lo están haciendo en Cisjordania. Las cifras son impactantes. Hablamos de miles de ciudadanos libaneses que se han visto ya obligados a abandonar sus hogares en busca de un refugio, mientras las bombas caen desde el cielo a su alrededor, y vemos esas imágenes en donde ahora lo que antes eran sus hogares, ahora solamente es fuego y cenizas. Y el gobierno libanés ya ha cancelado, repito, todas las actividades escolares de los niños en el país. Las escuelas a partir de estos momentos en el Líbano ya son refugios para los desplazados, y casi estoy seguro que vamos a ver la historia repetirse. En las próximas horas o días van a bombardear escuelas en donde hay familias y niños con la excusa de que ahí había un miembro de Hezbollah. Así eso cueste asesinar a 1,000 familias refugiadas en esas escuelas, a niños, a mujeres, a inocentes. Es como si todo el país estuviera ya en estado de sitio esperando el momento para morir, porque parece que es lo único que pueden hacer en estos momentos. ¿Quién puede hacer algo por ellos cuando el mundo parece que se está volteando para otro lado, cuando los países más poderosos están en silencio, cuando no hay sanciones, cuando no hay condenas, cuando nadie los para? No queda más opción pues que correr por tu vida y esperar que tengas la oportunidad de vivir, así sea con lo que traes puesto encima, porque todo lo demás desaparece. El mando militar israelí ya ha dejado claro que este es solamente el comienzo. Han prometido también más ataques, más devastación, más muerte. Y mientras tanto, pues ya vemos cómo la comunidad internacional se hace la que no ve, la que no escucha, se voltea para otro lado. No hay condenas, para Israel no hay sanciones, no hay llamados urgentes a un alto al fuego. Es el precio que ahora tiene que pagar el Líbano por la presencia de Hezbollah en su territorio. Y es, sí, Alba. Un grupo, Hezbollah, un grupo que enraizó en esa zona Israel. Jamás otro grupo que creó e enraizó en esa zona Israel que también. No existían. Que no existían. Los crearon. Sí, el Mossad. El Mossad fue el que los creó. Entonces, cuando hablamos de talibanes, cuando hablamos de todos esos grupos terroristas que hoy son denominados terroristas, los que no los creó Israel en esa zona, los creó Estados Unidos. Sí. Pero Hezbollah lo creó el Mossad de Israel. Jamás lo creó el Mossad de Israel. Sí. Por eso es que están también entrenados muchos de ellos. Exacto. Así como pasó con Al-Qaeda en su momento, Osama Bin Laden, de donde recibió entrenamiento, de la CIA. Israel ahora ya ha dicho que va a seguir intensificando por lo pronto esta ofensiva en el sur del Líbano, que es un territorio que históricamente ha sido controlado por Hezbollah. Hay muchos sitios subterráneos del grupo chiita donde se están almacenando armas, donde se organizan, por supuesto, operaciones, y han sido por eso uno de los principales blancos de los ataques aéreos. Pero los daños colaterales son evidentes, están arrasando con poblaciones libanesas completas, con familias completas, con niños y mujeres, como ya vieron en las imágenes, y se están perdiendo muchas vidas en muy pocas horas, y parece que no hay nadie que le ponga freno a esta locura. La última guerra, por cierto, entre Hezbollah e Israel en el 2006 duró 34 días,
y dejó una huella imborrable en la región. Ciudades enteras como Beirut en esos momentos quedaron en ruinas y los ecos de esa guerra todavía incluso continúan en este momento en la memoria de los libaneses y del mundo. Y parece que ahora estamos a las puertas de otro enfrentamiento igual, de esa magnitud, o incluso pudiéramos decir que pinta para hacer algo mucho peor que lo que vimos en el 2006, porque si la historia nos ha mostrado algo, es que la tecnología ha avanzado muchísimo, pero también el armamento de Hezbollah ya no es el mismo. Entonces, las acciones de Israel ya tampoco son las mismas. En este momento no hay prudencia, no hay frenos, no hay consentimientos, no hay miramientos de si en esas zonas hay mujeres o niños. Las cifras que están llegando desde el terreno, repito, son escalofriantes. Más de 1,000 personas heridas en unas cuantas horas. Los hospitales están completamente desbordados. La infraestructura del país ya está al borde del colapso. Y los médicos en el sur y en el este del Líbano han tenido incluso que suspender todas las cirugías que no sean urgentes para poder atender a los cientos de heridos que están llegando de estos bombardeos. Y es una situación que ya ha puesto a todo el Líbano en estado de emergencia. Y nadie está escuchando sus gritos de auxilio de los libaneses. Israel dice que su objetivo es eliminar la amenaza de Hezbollah de una vez por todas, así lo han ellos dicho. Pero pues no vemos cómo realmente pueda ser posible acabar con un grupo como Hezbollah mediante bombardeos masivos. Llevan décadas operando en la región. Y además no están solos, tienen el apoyo de Siria, de Irán. Cada vez que se les intenta erradicar, siempre resurgen con más fuerza. Y es una estrategia que históricamente ya hemos visto que no ha resultado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en una estrategia que no resulta? ¿Por qué seguir alimentando este ciclo de violencia? Porque mientras este conflicto está avanzando, es inevitable preguntarnos quién está moviendo el pandero detrás de todas estas guerras, porque son demasiadas guerras en el mundo al mismo tiempo, como me atrevería yo a decir que la humanidad moderna no había visto en décadas desde la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Hezbollah ya ha lanzado más ataques, como vieron también en el video, a varios objetivos militares israelíes, y esto solamente va a perpetuar aún más el ciclo de violencia. ¿Qué sigue? Pues es la pregunta que todos nos hacemos, pero lo que sí sabemos es que esta no es una simple confrontación más de las que siempre había en Medio Oriente. Ya estamos hablando de un conflicto, de una guerra oficial que está involucrando oficialmente no solo a Líbano e Israel, también está involucrando a Irán y a Siria, pero también está involucrando a Estados Unidos, a Rusia, a China, a Corea del Norte, directa o indirectamente, porque lo que pase aquí siempre tiene repercusiones mucho más allá del Medio Oriente. Israel ha lanzado por lo pronto ya su mayor ataque aéreo contra el Líbano en más de una década y el número de muertos sigue subiendo, los heridos no dejan de llegar a los hospitales, las bombas siguen cayendo del cielo y este es apenas el comienzo, Alba. Sí, desafortunadamente es apenas el comienzo de lo que veíamos hace algunas semanas que pasaba en Palestina. Y entonces vemos cómo esto se va repitiendo. Cambia el escenario, pero la devastación, el terror y la destrucción pues sigue siendo la misma. Y desafortunadamente también vemos que la ONU, la Corte Penal Internacional, todos los organismos públicos que se supone e internacionales, que muchas veces hemos visto que para Latinoamérica o para otros países, enseguidita levantan la voz, enseguidita condenan. En este momento todos se callan. Y cuando alguien se atreve a levantar la voz, como en su momento la ONU se atrevió a leer un dictamen, que todos ya lo sabíamos, en donde dijo que lo que estaba pasando en Palestina calificaba como genocidio, enseguidita salió Biden, salió Blinken a decir que eso era sumamente malo, que estaban excediéndose del límite en llamar a Netanyahu como genocida. Pero si lo vemos de otro país que no se alinea con sus intereses y que no les aporta dinero a la industria armamentista de la que proviene Blinken, pues entonces todos los condenan. Y no puede ser así. Hay muchísimos países que están cometiendo muchísimas cosas malas. No hay que confundirnos. No es el único Israel. Desafortunadamente en muchas partes del mundo están pasando muchas cosas, pero solo vemos condena para ciertos grupos y no para otros. Para los socios y para los amigos hay ceguera. Hay una ceguera estratégica. Para allá no se ve.
pero sí se envían armas, sí se envían bombas de fósforo blanco, sí se envía todo el armamento que supuestamente está prohibido, eso sí se lo está enviando Estados Unidos e Israel para que lo utilice contra la población civil, contra mujeres y contra niños. Muchas veces hemos visto que bombardean escuelas y dicen, es que había un miembro de Hamas o un miembro de Hezbollah refugiado ahí, y nunca comparten la fotografía del supuesto miembro de Hamas o del supuesto miembro terrorista que estaba refugiado ahí. No hay evidencia de que realmente hubiese estado ahí un terrorista, pero sí hay evidencia de que en ese ataque en el que dice que había un terrorista, mataron a 300 mujeres y niños y nadie dice nada. Entonces, justifican los ataques diciendo que hay terroristas, pero no muestran ni una sola prueba de que efectivamente ahí había terroristas. La ONU siempre había dicho que las escuelas y que los campos de refugiados eran intocables. Para Israel no hay nada intocable. Para Israel hay toda la gracia del mundo. Haga lo que haga, todo el mundo se calla, todo el mundo no ve. Y es momento de que todos levantemos la voz. Cuando en su momento, el 7 de octubre, pasaron los ataques contra Israel, todo el mundo lo condenamos y lo seguimos condenando. Pero en este momento tenemos que condenar y no podernos hacer de la vista gorda de que no está pasando nada en Líbano, de que no está pasando nada en Palestina, porque esas mujeres y esos niños no son terroristas. El mundo no se puede cegar. Y en México tenemos, Alba, una conexión muy especial con Líbano, con los libaneses. Una oleada muy fuerte de libaneses llegó en algún punto de la historia a México y prosperaron. Y por cierto, en México, fíjate lo curioso, Alba, Líbano es uno de los países más pobres del mundo, tienen una terrible crisis, hay muchas necesidades, lamentablemente con esto la situación no va a mejorar. Pero en México cuando dices libanés o viene de libaneses, se entiende como una manera de decir es muy próspero o tiene este espíritu empresarial o es bueno para los negocios. Por ahí de los 1878 llegó una oleada muy fuerte en México de libaneses cuando se cayó el Imperio Otomano. Había rutas marítimas y una facilidad muy grande para emigrar en América Latina y llegaron una oleada inmensa de libaneses o considerable de libaneses a América Latina, especialmente a México. Muchos de ellos prosperaron en aquel momento, como no teníamos nosotros la claridad de exactamente dónde estaba el Líbano. Antes de esto les decían los turcos, entonces porque eran buenos comerciantes y se hicieron esta fama de comerciantes muy buenos y hay un cariño especial de México por los libaneses. Y yo quisiera decir esto porque no podemos cegarnos. No cuando se trata ahora de un conflicto con Líbano en donde se está repitiendo la misma historia de los gazatíes, lamentablemente, y el mundo entero no está haciendo lo suficiente. Como cada vez es más insostenible ya la postura de Israel, muchos países simplemente lo que están diciendo es, ay, mi muchacho, pues ya no le voy a vender armas, pero eso no es suficiente, eso no hay sanciones, no hay condenas. Ya varios países de la OTAN se han negado a vender armas a Israel. Está, por ejemplo, entre algunos de los que estábamos revisando, Reino Unido acaba de expedir la suspensión de 30 licencias de exportación de armas a Israel. Eso no es suficiente, por supuesto, es apenas un detalle como para intentar desviar la polémica de la opinión pública frente a la escalada de protestas de Reino Unido, Alemania también, Países Bajos, mismo Canadá, Noruega, Irlanda también. Incluso hoy en la mañana hay un escándalo del presidente de Irlanda porque se coló una comunicación de la carta de felicitación que el presidente de Irlanda hace en estas notas diplomáticas que son comunes cuando toma protesta el nuevo presidente de Irán. Y entonces se publica la carta que le manda el presidente de Irlanda al de Irán. Y cuando le preguntan hoy por la mañana quién coló esa comunicación confidencial en donde es una diplomacia cordial, y el mismo presidente acusa al embajador israelí en Irlanda de colar esa carta. ¿Cómo la obtuvo? ¿Quién sabe? Pero estamos hablando de espionaje. Es decir, de que el que se ponga en su contra lo amenazan, lo espían. Bueno, pregúntale a España cómo le fue. Después de que Pedro Sánchez anunciara que iba a reconocer el Estado palestino, alguien mágicamente saca el escándalo de su esposa con este desvío de recursos y hasta la fecha eso lo tiene en jaque. Es decir, el espionaje del Mossad está al máximo incluso con sus aliados. Bueno, esa información ya la tenían. No fue que apenas la descubrieron. La descubrieron en su momento y dijeron, esto es una pepita de oro para usarla. En caso de emergencia, úsese. Y que
Al propio Pedro. presidente de la CPI, de la Corte Penal Internacional, lo tenía amenazado el Mossad también. Él lo dijo. Sí, pues es que el espionaje es tremendo. No, bueno, ojalá la esposa de Pedro Sánchez fuera la única corrupta del mundo, ¿verdad? O que le tuvieran pruebas de desvío y cosas así. Hay muchísimos políticos y muchos otros, por supuesto, tienen esa información y la guardan para en su mejor momento, como cuando pasó el caso del Níger. El hijo del cónsul del Níger que estaba en Francia fue detenido por corrupción. No era información que apenas tuviera a la mano Francia. Era permitido porque en ese momento el Níger estaba del lado de Francia. En el momento que dejó de estar de su lado, entonces sí el hijo se convirtió en un corrupto. El hijo no se convirtió en un corrupto de la noche a la mañana, ya llevaba mucho tiempo, pero estaba en complicidad, entonces era bien visto. Era así como me hago de la vista gorda. En el momento que dejaron de ser socios, bueno, socios por decir algo, porque Francia se llevaba el uranio a precio de nada, en el momento que dejaron de obtener los beneficios que obtenían, entonces sí, el hijo se convirtió en el peor delincuente. Y ahí estaban las consecuencias. Claro. Por cierto, la encuesta de este tema, Alba, los invitamos a votar a todos los que nos están viendo por YouTube. ¿Crees que el ataque de Israel al Líbano es justificado o desmedido? Las opciones son: ¿es justificado, es desmedido o no estoy seguro? Si cuando nos están viendo la encuesta ya está cerrada, pueden dejarnos sus comentarios aquí, abajo en el video. El 71% cree que la respuesta es desmedida, el 18% cree que es justificada y el 11% no está seguro. Pues vamos a estar muy pendientes, Alba, con lo que ocurra en este conflicto, que ya es oficialmente una guerra, una Terrible. más, como si el mundo no tuviera suficiente. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.